Reporte 100. Y le agradezco al periodista Álvaro Delgado que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Muy buenos días, al contrario, gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio. A tus órdenes. ¿En qué sentido viene la denuncia, va la denuncia del Seguro Social contra Burs y contra autoridades del gobierno de Felipe Calderón y contra los socios de la guardería ABC? Bueno, la denuncia, tal como fue presentada el 22 de mayo de este año, se trata de una denuncia de hechos. No hace imputación alguna a alguna persona individual, sí. Si bien menciona expresamente al exgobernador priista Eduardo Burs por presuntamente participar en los hechos que derivaron en la tragedia de la guardería ABC hace exactamente una década, y también incluye a los propietarios de la guardería, así como a exfuncionarios que ya habían sido, digamos, de alguna manera ya señalados como responsables, algunos de los cuales inclusive fueron sentenciados. Pero tratándose de una denuncia de hechos, describe estos justamente para que la autoridad, en este caso la Fiscalía General de la República, investigue y concluya, pues imputando delitos o un delito a los involucrados. La denuncia es muy relevante porque es, hasta donde se sabe, la primera que se ha presentado contra involucrados, por lo menos en el tiempo reciente, y de manera específica contra el exgobernador priista de Sonora, Eduardo Burs Castelo. Se presentó, como tú lo has informado también, en mayo de este año por parte del exdirector del IMSS, Germán Martínez Cázares, sí. Que si bien él no la firma, no la presenta porque él renunció un día antes, pues él la redactó, tal como también se establece en el reportaje que publicó en Proceso esta semana. Sí, Germán Martínez Cázares y el actual director del Seguro Social, Zoé Robledo, han manifestado que se basan en el proyecto de sentencia del ministro Arturo Saldívar de 2010 para que tuvieran responsabilidad las más altas autoridades del gobierno federal, estatal y municipal, y también ahí se describen posibles responsabilidades y un listado de funcionarios en donde está Burs, donde está Willebaldo Alatriste, titular de Protección Civil Estatal en ese sexenio, Ernesto Vargas, secretario de Hacienda en aquel sexenio, Daniel Caram, entonces director del Seguro Social, en fin, varias autoridades estatales, municipales y federales, pero no vienen los nombres en específico en la denuncia, es decir, en la denuncia del IMSS no viene en específico el nombre de Burs, el nombre de Vargas Gaitán, el nombre de Daniel Caram. No, viene nada más sí. en la denuncia específicamente se menciona de manera expresa a Eduardo Burs. Sí. Se menciona a los propietarios de la guardería ABC, y se menciona a los servidores públicos que ya han sido sentenciados. No se menciona, esto también es importante aclararlo, en el cuerpo de la denuncia de hechos presentada el 22 de mayo de este año por la Dirección General del IMSS, no se menciona, por ejemplo, a Juan Molinaro Orcasitas, que era el director general del IMSS cuando ocurrió la tragedia de la guardería ABC, ni tampoco a su sucesor en ese cargo. Tampoco se menciona al secretario de Hacienda, hasta donde recuerdo, no tengo conmigo en este momento Ernesto Vargas. Físicamente, sí, pero en la ampliación de la red denuncia, que yo no conozco, ignoro si específicamente se
hagan algunos señalamientos o imputaciones por parte de la Dirección General del IMSS. Esto sí es importante puntualizarlo porque de acuerdo con las denuncias públicas de Zoé Robledo, el actual director general del IMSS, en la ampliación de la denuncia no solamente se va a exigir que se investigue y eventualmente se sancione a ex servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, sí, sino también a quienes eran o siguen siendo propietarios de la guardería ABC. Pero yo no tengo, digamos, constancia documental de la ampliación de la denuncia, sí de la denuncia, que es como yo la publico en proceso. sí. Álvaro Delgado, Marcia Matita Altagracia Gómez del Campo Tonela y otro de los socios de la guardería ABC, ahorita voy a recordar su nombre, fueron exonerados. Sí. ¿Ellos pueden ser imputados nuevamente? ¿Pueden ser acusados nuevamente? Bueno, efectivamente, como tú lo señalas, lo que es público, lo que es conocido es que los propietarios, y ella en particular, efectivamente fue exonerada por parte de un tribunal colegiado, pero está pendiente si hubo alguna promoción de algún recurso por parte de alguna autoridad para que la sentencia, la exoneración, quedase firme. Aquí es importante puntualizar que en febrero de este mismo año, tal como lo publico en el reportaje de proceso, el propio Germán Martínez Cázares, entonces director general del IMSS, envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, una especie de exhorto, una excitativa, una petición para que todos los casos, para que todos los juicios que están pendientes de solución, pues finalmente concluyan. Y en esa petición está incluido, al parecer, las sentencias que habrían ya sido emitidas y que eventualmente podrían quedar firmes o ser sujetas a una impugnación. Sí. Eso es lo que todavía no se sabe en qué punto se encuentra. Lo que sí es relevante, y eso sí va a ser, va a implicar que lo sepamos los ciudadanos, es que si ya se quedó firme la exoneración de los propietarios de la guardería ABC, entre ellos la prima de Margarita Zavala, pues será del conocimiento público y se verá si efectivamente ahí está completamente libre de toda responsabilidad o si resulta que hay una reparación del daño, va a tener también ella y los otros propietarios de la guardería, tendrá que cumplir con esa reparación del daño. Es todavía algo que es incierto, Sí. Y eso expresamente se lo pregunté yo a Germán Martínez Cázares. Si sabemos que Marcia, la prima de Margarita Zavala, fue exonerada por un tribunal, quiere decir que ya es inimputable, es decir, que ya está firme la sentencia, y lo que él me dijo fue que falta que el Poder Judicial, y por eso envió la excitativa al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defina si efectivamente la sentencia es firme o todavía está pendiente algún recurso. Sí, el otro socio de la guardería ABC que fue exonerado, Gildardo Francisco Urquídez Serrano. Son ellos dos, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y Gildardo Francisco Urquídez Serrano. A 10 años de los hechos, ¿hay delitos que ya han prescrito? ¿Qué es lo que dice Germán Martínez y qué es lo que dicen quienes han diseñado esta denuncia por parte del Seguro Social, Álvaro Delgado? Entiendo que por eso precisamente sí. Es que se formula una denuncia de hechos, porque en efecto puede ser que hayan prescrito ya algunos delitos, sí.
eh, pero eso lo va a definir también la propia investigación de la de la de la Fiscalía General de la República, por una parte, y por otra parte, tú lo mencionabas al principio de la conversación, en efecto se ha pedido por parte de las autoridades del IMSS, tanto en la denuncia como en la ampliación de la denuncia, que se tome en cuenta pues la investigación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo ministro la encabezó, que ahora la preside justamente este organismo del Poder Judicial, Arturo Saldívar, para que puedan efectivamente acreditarse esas responsabilidades, por lo menos en lo que tiene que ver con la reparación del daño. En aquella investigación que encabezó el ministro Saldívar, tú lo recordarás, y si nos lo escuchan también lo recordarán, pues había una imputación, si no de carácter penal, porque esa investigación pues no la hizo el Ministerio Público, la hicieron magistrados del Poder Judicial, que no tienen la facultad constitucional de atribuir delitos, pero fue una investigación respecto de las responsabilidades que tuvieron, a juicio de los autores del estudio, no solamente las autoridades federales, estatales y municipales, sino también los propietarios. Aquella investigación era fundamentalmente para acreditar si hubo violaciones graves a garantías individuales, como es una facultad que le da la Constitución, y se concluyó que sí, pero no incluyó a particulares, por una parte, y tampoco incluyó a altas autoridades federales, como los exdirectores del IMSS y otros, ni tampoco a las autoridades estatales, entre ellos al exgobernador Eduardo Burs. Por eso es importante la reactivación de estas investigaciones, por una parte, o sobre todo, la denuncia que en mayo presentó la Dirección General del IMSS y que ratificó en agosto de este año, pues hace apenas poquitos días, sí, justamente hace unos días antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con padres de las víctimas, que fue hace 8 días, ¿no? Exactamente, Álvaro Delgado. Además, Arturo Saldívar, como bien nos dices, es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos momentos. Es una situación distinta a la de 2010. Olga Sánchez Cordero es secretaria de Gobernación y en aquel entonces apoyó el proyecto de sentencia de Arturo Saldívar de que hubiera responsabilidad para las altas autoridades del Seguro Social, del gobierno del Estado y del gobierno municipal. Y en el caso de la Fiscalía General de la República, Álvaro, ¿ha habido alguna reacción a partir de estas denuncias? ¿Ya ha habido alguna pesquisa? ¿Ha habido algún posicionamiento? No, y creo que no necesariamente tendría que haberlo sí, de manera pública. Finalmente la Fiscalía lo que debe hacer es investigar. La Fiscalía, con el perfil que le está dando a Alejandro Gertz, es más bien pues investigar y eventualmente presentar ante jueces los resultados de la investigación. Bajo el viejo sistema va a ser, supongo, Álvaro. ¿Perdone? Bajo el viejo sistema de justicia, porque los hechos ocurrieron en 2009. Pues sí, o será mixto, sí. Claro, porque salvo que sea en favor de las víctimas la nueva legislación, pero no puede ser de manera retroactiva en perjuicio incluso de los inculpados. Claro. No lo sé, eso es lo que finalmente también el trabajo que debe hacer la propia Fiscalía General de la República, pero sí efectivamente hay un contexto completamente diferente al de 2009 y 2010, cuando por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, la mayoría de los ministros pues impidieron que pudiera hacerse justicia auténticamente. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque el que gobernaba entonces era Felipe Calderón y
maniobró con los ministros de la Suprema Corte para que la cosa no pasara de algo aislado. Eso es importante tenerlo en cuenta. 10 años después, las circunstancias son efectivamente muy diferentes. Y como tú bien lo dices, no solo porque el ministro Saldívar, que fue el que promovió un estudio, una investigación para llegar a los responsables al más alto nivel y no se lo impidieron los otros ministros, sino porque también otra de las personalidades, en este caso la ministra Olga Sánchez Cordero, ahora es secretaria de Gobernación, y pues esos, por lo menos en términos de responsabilidad política, sí es importante, además de que la actitud de voluntad política desde la presidencia de la República es diametralmente distinta. Sí. Felipe Calderón en 2010 hizo todo para tapar, para evitar sancionar a los principales implicados en la tragedia de la guardería ABC, y ahora, por lo menos desde el punto de vista declarativo, el presidente López Obrador sí tiene una voluntad muy clara de que por fin haya justicia. Álvaro Delgado, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada, un texto imprescindible de leer aquí en Sonora, el que publicas esta semana en Proceso sobre el caso de la guardería ABC, y tener acceso a este expediente es fundamental para que los sonorenses conozcan cómo va esta tragedia que sigue enluteciendo a Hermosillo y a Sonora y al país. Gracias, Álvaro. Al contrario, gracias a ti, y ojalá que de una vez por todas sane esa herida, cicatrice. No es imposible devolver la vida a los 42 niños, pero sí es importante que haya justicia, por fin. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Buen día. Es Álvaro Delgado, periodista de Proceso, hablando de este texto que publica en esta revista sobre el caso de la guardería ABC. Tuvo acceso al expediente. Reporte 100.